Hola, este es el diario de una rola en Alemania, capítulo 2 sobre la bipolaridad. En este capítulo me gustaría contarles cómo recibí el diagnóstico. El diagnóstico lo recibí en el año 2020, luego de que empecé a tener comportamientos raros. Más que sensaciones raras, fueron comportamientos diferentes porque yo misma no notaba que me sentía mal o que estaba actuando de una forma diferente, simplemente fue algo que he percibido desde la parte exterior, porque eso es lo que hace la enfermedad, que realmente no se pueda como percibir por sí mismo que uno está actuando diferente y por eso es tan peligroso. Estos días en los que yo empecé a sentirme rara, estábamos en el verano del 2020, hacía mucho calor, es lo que recuerdo que dormía muy poco, que tenía también pensamientos obsesivos donde escuchaba música, leía libros y pensaba y sentía que estos libros y esta música me estaba dando mensajes importantísimos para mi vida, algo así como premoniciones. Empecé a sentirme muy espiritual, empecé a ser muy activa en la noche cuando mi pareja estaba durmiendo. Yo estaba limpiando, haciendo ejercicio, haciendo yoga, leyendo y esto durante muchas noches consecutivas, es decir, que no estaba durmiendo. Y pues al no dormir empecé a actuar de una forma más impulsiva, una forma un poco más desarreglada, por decirlo así, porque pues cuando uno no duerme está cansado, pero sin embargo, aunque no estuviera durmiendo, mi cuerpo no necesitaba descansar, entonces no dormía ni sentía la sensación de dormir y esto simplemente llevó a que yo empezara a actuar de una forma muy rara, que empezara a tener pensamientos fuera de la realidad, como que yo, por ejemplo, era la enviada de Dios o como que podía leer la mente de las personas y al expresar esto a mi pareja, él se dio cuenta que algo no estaba bien y decidió llevarme al hospital. Cuando llegué al hospital, aquí en Alemania me hicieron primero un testeo como general psiquiátrico para ver si estaba en la realidad, si estaba bien, si sabía dónde estaba, en qué ciudad estaba, qué fecha estaba. Y naturalmente no lo estaba y decidieron internar. Este momento fue muy difícil para mí el llegar a estar internada porque me separaron de mi persona segura y me dejaron en un lugar lleno de gente que no conocía y estaba también fuera de su realidad. Y para mí, en mi memoria, fue un momento horrible. Había una ventana de vidrio en la entrada de esta estación donde me internaron, había una puerta de vidrio y ahí ya me tuve que separar de mi pareja. Él se quedó afuera y yo entré y recuerdo que yo me pegué a esa pared y empecé a gritar, a ese vidrio y empecé a gritar y él también estaba igual, pero pues desde afuera. Y en algún momento él se tenía que ir, así que cuando se fue para mí entender que simplemente pues no sé ni siquiera lo que me estaba pasando ni por qué estaba ahí, pero estaba encerrada porque fue una estación donde estaba encerrada, donde estaba, por decirlo así, privada del exterior, porque pues era un peligro para los demás. Entonces estos primeros días no sabía lo que tenía, solo tenía visita una vez al día, mi esposo venía todos los días. Bueno, mi pareja venía todos los días y a partir de que pasaban los días, pues yo empezaba como a estar un poco más en la realidad, más orientada y no tenía teléfono porque lo bloqueé, entonces no me podía comunicar con mi familia en Colombia y como nos comunicábamos era por medio del teléfono fijo de la estación, o sea que mi familia tenía que llamar desde Colombia a Alemania para poder hablar conmigo y la verdad pues creo que era muy caro y también un poco tedioso que pudieran comunicarse en el hospital, o sea que mi familia se pudiera comunicar al hospital porque las personas hablan alemán, son muchas veces reacias a hablar inglés, mi familia no habla alemán, entonces para poder comunicarse conmigo creo que tuvieron que hacer muchísimos esfuerzos y no siempre pudieron, no todos los días se podía, entonces pues para mí fue
difícil porque estaba en una soledad y estaba pues en un cambio mental y físico muy difícil. Pero bueno, al pasar los días, más o menos a los 10 días, que ya estaba un poco más orientada, hablé con los doctores. Recuerdo que había una doctora muy buena gente, la doctora hablaba también un poco de español y ella me dijo cómo tiene este diagnóstico que se llama bipolaridad maníaco-depresivo. Estaba en una fase maníaca y me explicaron los medicamentos que me estaban dando, porque pues también me estaban dando medicamentos. De hecho, eso fue lo que me sacó de la alucinación, de la parte. Los medicamentos me ayudaron a estar estable de nuevo, a estar de nuevo orientada, a estar de nuevo en la realidad y pues estar fuera de este episodio psicótico, porque pues a eso se llama un episodio psicótico y de alucinación. Y ahí fue la primera vez que escuché cómo usted tiene esta enfermedad. Y la verdad, no lo realicé, no lo conecté con mi realidad. Fue algo simplemente como, para mí fueron palabras. Yo lo llegué a entender tiempo después, cuando ya salí del hospital. Para mí solo fueron palabras y entendí el diagnóstico tiempo después, al salir del hospital, cuando empecé a darme cuenta que tenía sensaciones y sentimientos que no estaban en mi poder, que lastimosamente habían cambiado mi forma de vivir, mi forma de percibir la vida, que habían cambiado. Y yo ya no era la misma chica que antes de esa primera crisis. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que sí tenía algo y que necesitaba ayuda. Los cuidados que tuve principalmente fueron los medicamentos, terapia psicológica y pues también tengo que admitir que los primeros 6, 8 meses tuve que tener a alguien cuidándome la mayor parte del tiempo. Primero fue mi pareja en ese momento, pero no se pudo, como no podía hacerlo por el trabajo y también la paciencia, me fui a Colombia y me cuidó mi mamá. Em, de la cual estoy súper agradecida porque para mí ella me salvó en ese tiempo. Y fue muy difícil entender que mi vida había cambiado, que ya no me podía percibir como igual como lo hacía antes, porque siempre me había percibido como una mujer independiente y fuerte, que todo lo podía y que sus metas las alcanzaba. Y simplemente me sentía frustrada hacia mí, sentía que no estaba cumpliendo las expectativas que yo misma tenía hacia mí misma y que además de todo no podía luchar en contra de esto porque después de esta manía tenía una depresión donde solamente estaba durmiendo. Entonces, al principio fue duro, pero a través del tiempo, de las otras crisis que me dieron y del aprender a conocerme, a escucharme y a entender qué cuidados debo tener en mi vida, reconocer que somos seres humanos, que podemos tener errores, que podemos tener enfermedades, que podemos tener caídas, que para eso estamos en esta vida, para ser mejores. Para eso están este tipo de aprendizajes, que al principio las podemos ver como algo, como un castigo, como una carga, pero a través del tiempo nos damos cuenta que solamente fueron puestas para nuestro bienestar.